Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una edición más de tu programa Viviendo en Plenitud. Tu servidor Israel Rubalcaba te da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de principios financieros, pero hoy vamos a atacar un punto, el que ser redimido de toda deuda. Vamos a hablar algunos principios de cómo vino ese sistema babilónico del mundo llamado crédito. Vamos a aprender qué dice la Escritura acerca de que seas libre de deudas y cómo evitar volverte a enlazar. La misma palabra en el libro de Proverbios lo dice así, que el que pide prestado se vuelve esclavo, siervo del que le presta. Y en el Evangelio establece que jamás te vuelvas a ser esclavo de hombres. ¿Y cuánta gente, sobre todo pueblo de Dios, vive esclavizado? Sus finanzas no están fluyendo como debe de ser. ¿Por qué? Porque estás siendo un esclavo. Y un esclavo no es enriquecido. Un esclavo, aquel que está esclavizado, pues aunque haya tenido mucho dinero por fuera, pero una vez metido en una cárcel, no, en el mundo no puede generar riqueza. Es cuando la palabra de Dios viene a liberarte de esos principios. Por lo tanto, yo te invito a que te quedes en este programa. Vas a aprender mucho al respecto. Sobre todo, vas a ver claramente conceptos de lo que el diablo ha querido establecer para la gente. Un esclavo es fácil de ser controlado. Y hay sociedades enteras, naciones enteras, con deudas. Y no pueden salir o crecer por esas mismas deudas. Así que yo te invito a que te quedes. Suscríbete a nuestro canal, ponle en la campanita, asimismo síguenos y te pedimos que le pongas like a todas nuestras publicaciones. Yo sé que va a ser de bendición, compártelas. Síguenos por el Facebook en IR Ministerios, asimismo por Twitter IR Ministerios. Vamos a ir a un corte y regresamos. Pues continuamos. Y yo quiero tocar una escritura en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Vamos a ver el concepto de esclavitud. Y quiero que sepas, mira, en el Oriente y en el Antiguo Testamento, aquel que se metía en deuda, esa deuda no nada más era para el individuo, sino se transmitía a los hijos, hasta a los nietos, hasta que fuera saldada. Y había un caso de profeta, de un profeta, imagínate, un ministro de Dios endeudado. Y murió este ministro y dejó la deuda a su mujer y a sus hijos. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo pues era temeroso de Yahweh, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué es lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que queda. Primero, esta mujer, pues, esposa de un predicador, digo que este predicador era temeroso de Dios.
No dudo que esta persona haya sido respetuosa y que amaba a Dios, pero le faltaba sabiduría, y uno de los principios de la sabiduría es el temor de Dios. Y hay que hacer hincapié que el diezmador es aquel que es enseñado en el temor de Dios. Este hombre se metió en deuda. Yo estoy bien convencido que si haya sido un diezmador conforme a lo que es la Escritura, no haya tenido problemas al respecto. Por eso le faltaba sabiduría e inteligencia. Este hombre murió, pero dejó endeudado a su esposa y a sus hijos. Y claro, la mujer buscando, vino el acreedor a cobrarse, se iba a llevar a sus hijos de esclavos, y la esposa clamó a un siervo de Dios y dio dirección de parte de Dios. Dice, ve y pide qué tienes en casa primero. Ojo, Dios no te va a pedir que te comprometas más en el sentido que pidas más prestado dinero. ¿Qué es lo que tú tienes en casa? De ahí Dios va a hacer una explosión. Cuando en el oriente tú pedías una vasija vacía o una vasija prestada, tenías que regresarla llena de algo. Por lo tanto, el profeta le dijo, vas a dar, vas a regresar, ¿sí?, esas vasijas llenas, ¿sí? Pero esta provisión va a venir de Dios. Fue un acto de redención financiero el que estableció Dios a través del profeta Elías para con esta mujer. Dios dice que vela por la heredad de la viuda y de los huérfanos. Y si tú ves, esta mujer, dice la palabra de Dios que llenaba las vasijas, se llenaban de ese aceite. Ese aceite, esa unción no dejó de fluir. Entró en el concepto de bendición. Ahora bien, la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 22, establece algo muy fuerte. Dice, verso 7, el rico gobierna sobre los pobres, y el que toma prestado es esclavo o siervo del que le presta. Para esto tengo que hablar de cómo surgió este principio del crédito. La palabra de Dios nos enseña que Adán, después de que pecó, entró en un sistema de muerte. Yo te he explicado mucho que en la tierra hay dos sistemas: el sistema del reino de los cielos, el sistema del mundo o de las tinieblas. Así dice la Escritura que fuimos trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto viene en Colosenses 1, 12 y 13. Pero también en Efesios 2, versículo 2 dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Cuando el hombre pecó, todos sabemos lo que ocurrió posteriormente. La maldad empezó a crecer, el hombre entró en una condición de muerte, su sistema era de muerte, ahora era trabajar con el sudor de su frente para comer, empezaban los conceptos de ir en búsqueda del dinero. ¿Por qué? Yo te he explicado que al principio en el Edén, Dios puso un río que se dividía en 4 brazos, y uno de esos brazos era el que traía el fluir financiero. La Biblia describe que cuando el hombre pecó, con el tiempo, 2 de esos brazos se secaron. Uno del sistema financiero y otro de la revelación e inteligencia. Solamente quedó el Tigris y el Éufrates, lo que conocemos en la Mesopotamia. Pues, ¿qué sucedió? Esos 2 ríos se alcanzan a ver su correr, pero seco, desde satélite. Pero espiritualmente, ¿qué significaba? Que la provisión celestial se detuvo porque el hombre se había apartado de sus principios y entró en un sistema de muerte. Después del diluvio, Noé tuvo 3 hijos, o más bien tenía 3 hijos, y después del diluvio 2 de ellos se fueron a formar una nación. Solamente uno, llamado Sem, se fue al lugar donde Dios le había dicho que se fuera. Este después tomó el nombre de Melquisedec, ¿sí? Es el que conocemos, el sumo sacerdote. Después te voy a explicar al respecto de esto, no quiero envolverme en ello. Pues los otros 2 hijos se fueron y formaron en una región vecina una ciudad llamada Babel.
lo que actualmente toda esa región ahora la conocemos como la Babilonia o la actual Irak. En esta región de Babel, estos hombres, los hombres, siguieron un sistema religioso, social, político y financiero. Todos los historiadores de finanzas pueden investigar que el crédito surgió en esta ciudad llamada Babilonia, porque era una región, esa primera ciudad torre llamada Babel, no es más que un lugar de confusión. Y la confusión también entró en el sistema financiero. Ahí se empezó a implementar lo que se conoce como el crédito. ¿Y qué es el crédito? El confiar en ti mismo. Te estoy creyendo a ti, que tú sí puedes pagarlo por ti mismo. Así el hombre empezó a enorgullecerse, empezó a utilizar la soberbia y operar en la codicia y en la avaricia. Si lo vemos en este tiempo, ¿cuánta gente obtiene una tarjeta de crédito y va a comprar? Ve algo, su capacidad financiera no le da para comprar, pero utiliza el crédito. No importa que sea a 30 meses sin intereses, pero termina el hombre siendo un esclavo durante 30 meses, donde si compraste aún calzones, esos calzones no son tuyos. Siguen perteneciendo a la tienda a un costo, ¿sí? Más el interés que se te cargó. ¿Qué es lo que Dios había establecido? Dios estableció al hombre libre, que no tenía necesidad de eso. Era Dios el que proveía y el que suplía todas las necesidades. El sistema del mundo pone al hombre como el que se encarga de suplir sus propias necesidades. Y Dios no te diseñó, no te creó para que tú mismo te suplieras tus necesidades. Eso se iba a encargar el rey. Así dice la Escritura: por qué comer, qué beber, qué vestir. No te preocupes, porque Dios sabe de qué tienes necesidad. Busca primero el reino de Dios, su justicia. ¿Qué es lo que significa? Los principios del reino, la forma en que Dios lo hace, y Él se encargará de que tengas todas estas cosas por añadidura. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir hablando acerca de estos principios financieros y de ser libre de deudas. Bueno, ya te estoy platicando acerca de la historia. Ahora, te voy a explicar acerca del principio de redención. Todos hemos escuchado acerca del jubileo o de la jubilación. La Biblia en el libro de Levíticos les explicaba a los hombres acerca del año de la redención. Había un principio que 6 años trabajaría la tierra, o sea, el que era agricultor, durante 6 años iba a trabajar la tierra. Al 7º no iba a sembrar nada. Sí. Y entonces iban a empezar a sembrar hasta el año 8º, para empezar a cosechar a inicios del año 9º. La gente decía: ¿cómo iba yo a poder vivir sin sembrar un año? Sí. A ese año, el año 7, se le conocía el año de la redención. Sí. Y es un año de fe, donde la tierra descansaría, pero ibas a vivir de la bendición. La misma Escritura en el libro de Levíticos enseñaba que en el año 6 ibas a levantar una cosecha tan grande que no ibas a necesitar ni sembrar en el año 7, y te ibas a todavía tener más, para que en el año 8 que iniciabas a sembrar no te faltara nada. ¿Qué es lo que te está diciendo? Fe. Créele a Dios que Él te va a sacar de todo principio de deuda. Ahora, cada 49 años, sí, la multiplicación de 7 años por 7, en el año 49 se tocaban trompetas antes del año 50. Estas trompetas se le decía jubileo. ¿Y qué sucedía? Ahí te va. Tú tuviste un problema y te metiste en deuda y no pudiste pagar. Entonces empeñaste tu casa o la hipotecaste. Pediste un préstamo y te volviste un esclavo. Dejaste tu negocio, se vino abajo tu negocio, y entonces pediste un empleo con alguien. Le empeñaste tus tierras, etcétera, etcétera.
Pues en este año donde se tocaba la trompeta, que eso es el significado del jubileo, todo regresaba a su dueño de origen. Si yo recibí una tierra que me empeñaste porque me debías y no me podías pagar, yo te la tenía que regresar. Y si tú entrabas a trabajar conmigo por deuda, yo en el proceso que estabas trabajando te tenía que enseñar a no volverte a meter en esos problemas. Y en el año de la liberación, yo te tenía que dejar ir y aparte te tenía que entregar una bendición para que iniciaras tu negocio o empezaras a sembrar tu tierra y no te volvieras a ser un esclavo. Esto era en el pueblo de Israel. Es por eso que en la Biblia dice que el hijo no era conveniente que el pueblo de Israel se volviera esclavo. No podías tú tener esclavos judíos. Podías de otras naciones, pero esclavos judíos no. Pero si entrabas de todos modos por necesidad, yo te tenía que enseñar, ¿sí? en este tiempo antes del año del jubileo, a no volverte a endeudar. Había gente que decidía quedarse a trabajar con el jefe, con el patrón, y terminaba siendo horadado su lóbulo derecho en señal de que ya pertenecías como esclavo o se te marcaba. Es por eso que en la Biblia aquel que se tatúa era un principio de esclavitud, de dolor y de sufrimiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que hay un tiempo de redención y este tiempo vino con Jesús. Él es el que te va a liberar de ese proceso de deuda, pero necesitas tú primero reconocer algo, que estabas operando en un sistema inadecuado. No seas como ese primer profeta que aunque decía que tenía temor de Dios, seguía principios de codicia y avaricia. El que se mete en deuda no es más que por codicia y avaricia. Quisiste tener dinero de una forma ilegítima. Eso es codicia. No fue ilegítima, no robé, pedí de la tarjeta. Eso es codicia. Sí. Hay gente que no compra nada si no tiene. Hasta que junte, compra. Y esa persona es más libre que aquellos que tienen todo en apariencia. Aparentemente el carro es de ellos y no es de ellos. Está endeudado. La casa igual. Lo que Dios quiere es que confíes que Él es el proveedor de todas las cosas. Él es el único que puede pagar las cosas de contado sin que te comprometas. Yo un día escuché a un predicador decir algo tremendo que me llamó la atención, pero es verdad. El diablo prefiere, ¿sí?, más que tú te mantengas endeudado que estés enfermo. ¿Por qué? Porque pues el que está endeudado se imposibilita muchas cosas. Al que está enfermo, aún bien financieramente, puede apoyar a otros. Ahora, si vemos así, es más contrario al pacto pedir prestado que, por ejemplo, estar en un proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque el que tú pidas prestado, te estás yendo con otro señor. Le pediste prestado al banco, estás diciéndole al banco: quiero yo someterme a ti, banco. Y tú vas a ser mi señor por el tiempo que va a durar ese crédito. Y la Biblia dice: no tendrás otro señor. Esto debes de saberlo de esta manera. En el libro de Romanos, capítulo 13, dice, verso 7, paga a todos los que debáis. Al que si debes tributo, tributo. Al que si debes impuestos, paga impuestos. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Yo te hablaba acerca de lo que corresponde la honra, acerca de las ofrendas, acerca del mismo diezmo. Pero en el versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino solamente el amarlos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice: no te metas en deudas. Ahora dices: pastor, yo estoy metido en deudas, ¿qué hago? Uno es: acércate a Dios. Reconoce que habías tomado malas decisiones y no vuelvas a cometerlas. Entra con Dios con esos principios
del diezmo, la ofrenda, el dar. Me vas a decir, pero si debo, ¿cómo voy a dar? Eso es precisamente lo que te va a liberar. ¿Te acuerdas lo que Elías le dijo a la viuda? Pide vasijas prestadas. Tú dices, ay, pidió prestado. No, pidió vasijas prestadas. ¿Por qué? Porque al pedirlas estaba comprometido. Es como decirle, a ver, préstame tu cartera, te voy a meter 500 pesos. Eso es lo que se estaba estableciendo. En realidad la viuda iba a empezar a dar. O no vayas más allá, ¿te acuerdas de aquella otra viuda que solamente tenía un poquito de aceite y un poquito de harina? Y la palabra de Dios le dijo a esa mujer, va a venir el profeta y tú la vas a sustentar. Esa mujer dijo, pues nada más voy a hacer este pan y ya no tengo nada más. Y el profeta le dijo, bien, haz el pan, pero primero me vas a dar a mí y después vas a comer tú y tu hijo. Y la harina ni el aceite van a escasear. ¿Qué es lo que debes de hacer? Es cambiar tu actitud para con el dinero. Dejar de que el dinero sea tu Dios y es poner tu corazón para Dios. Él es el que te va a sacar de todo problema de deuda o problema de fracaso financiero. Vas a empezar a operar en sus principios, no por obligación, porque tanto el diezmar como ofrendar, como el dar, tiene que ser una operación de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No lo dice así? Aunque puedas dar tantas cosas, dice 1 Corintios 13, y si no tienes amor, de nada sirve. Amor opera la fe. Es por eso que si tú tienes deuda, ve con Dios. Reconoce eso y empieza a declarar que tú eres redimido de eso, que tú eres libre de todo proceso de deuda. Quiero orar por ti, donde quiera que estés. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tú, Señor, has determinado venir para dar libertad al que estaba cautivo. Y aquellos, Señor, que se habían comprometido con otro Señor y han estado en situación de deuda, tu sangre poderosa ha pagado el precio. Es el tiempo del jubileo donde el hombre es redimido de todo principio de escasez, de todo principio de deuda. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, ordeno liberación financiera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que sigas escuchando estas palabras, sigues meditando y confía. Dios te va a sacar. ¿Qué va a hacer Dios? Vas a empezar a recibir dinero. No sé, a lo mejor un incremento. Empieza a pagar. Empieza a pagar. Te están llamando del banco, empieza a entrar en acuerdo con ellos y diles que vas a pagar. Ellos te van a querer garantías, etc. Tú dile que Dios te va a redimir. No te avergüences de decir eso. En el nombre de Jesús, a mí me sucedió. Yo tenía una deuda exorbitante y Dios se encargó de pagar cada una de mis deudas. Eso sí le dije a Dios, no me vuelvo a comprometer con otro Señor. Yo no soy de personas que cargue tarjetas de crédito. Yo todo lo pago de cash. Dios me ha bendecido en ese sentido. Sí. ¿Por qué? Porque mi Señor se llama Jesucristo. Y Él es el hombre generoso, el Dios poderoso, que jamás me va a dejar avergonzado. Vas a empezar a pagar las deudas. Sí. Vas a empezar a ser libre. Y una vez que hayas pagado cada deuda, vas a ver cómo el enriquecimiento viene en camino. ¿Qué es lo que primero hace Dios? Te libera del cautiverio y te mete a ser enriquecido. ¿No sucedió con el pueblo de Israel en Egipto? Lo sacó de Egipto y lo sacó ricos financieramente, aunque todavía no tenían conocimiento ni inteligencia para qué hacer con el dinero. Pero el plan de Dios era enriquecerlos de una forma sobrenatural. Espero te haya servido este mensaje. Yo te invito a que sigas sintonizándonos. Semana a semana hay un equipo que está trabajando para hacerte llegar esta palabra de bien. Empieza a declarar que eres libre de deudas.
Empieza a confirmarles. En el nombre de Jesús, todas mis deudas han sido pagadas. En el nombre de Jesús. Empieza a declarar eso y presta atención a la palabra. No prestes atención al dinero. Sí. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Te invito a que semana a semana nos sintonices. Comparte este mensaje que va a ser de mucha bendición. Asimismo, suscríbete. Si no te estabas suscrito, suscríbete, ponle la campanita en nuestro canal de YouTube y contáctanos a través de IR Ministerios. Escríbeme en mi correo electrónico. Con todo gusto yo te estaré respondiendo. Mi correo electrónico es irministerios@gmail.com. Va a dar mucho gusto tus comentarios. Recibimos de toda clase, no te preocupes. Yo no tengo problemas con eso. Sé lo que predico, sé que es verdad y sé que está diseñada esa palabra para liberarte de todo problema. Te amo, te bendigo. Recuerda que tú eres éxito porque el Todopoderoso habita en ti. Tú eres su casa, tú eres su templo, tú eres su anhelo, su deseo, su amor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús declaro que toda tu vida es exitosa. Y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.